Un cordial saludo para todas las personas que se unen en este momento a la lección divina en este segundo domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Los invitamos para que ven dispuestos cada uno con nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros, hermanos de comunidad, en las parroquias o en la intimidad de nuestro corazón, de nuestra soledad. Vamos a acercarnos para profundizar lo que el Señor nos quiere revelar en su palabra. Nos reunimos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Para este domingo, la liturgia nos propone tomar el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vamos a buscar en nuestros textos bíblicos el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vamos con nuestro primer paso, que es la lectura. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua sí que lo sabían, llama al maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Vamos con nuestra meditación. Para esta meditación vamos a tomar 4 puntos esenciales: la boda, la madre, las tinajas y el vino. Iniciemos con la boda. Resulta que el texto nos pone en un contexto y nos dice 3 días después. Pero esos 3 días después, ¿de qué son? ¿En qué entorno, en qué contexto se da? Nos damos cuenta que en el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, se nos narra la primera semana de Jesús, una semana pública, una semana de manifestación. Es decir, la semana donde Dios comienza a manifestarse, donde Dios comienza a comunicarse como tal a su pueblo. Por eso nos dice que 3 días después es después del encuentro que Jesús sostiene con Felipe y con Natanael. Podríamos decirlo en palabras más concretas: es el encuentro del primer amor de Jesús con sus discípulos. Y en ese sentido podríamos también colocarnos nosotros en la experiencia de Dios y decir: ¿cómo fue ese primer encuentro de amor que yo tuve con el Señor Jesús? ¿Cómo fue ese primer encuentro de amor que yo experimenté con Dios? Qué bueno que en este contexto de la boda, en esa clave de amor, en esa clave de conocimiento y de relación con Dios, pudiéramos nosotros hacer una retroalimentación, una retrospectiva también de cómo ha sido nuestra experiencia de fe, para saber lo que Jesús nos quiere brindar en este texto. Entonces aparece así el texto: 3 días después del encuentro que Jesús tuvo con Felipe y con Natanael, Jesús se va para Caná de Galilea porque allí hay una boda. Caná de Galilea, ¿qué significa? Que Dios se manifiesta en lo pequeño. En una pequeña aldea que no era tan conocida, no era tan famosa, no tenía grandes lujos, no tenía grandes tesoros, ni tenía figuras de poder. Allí Dios comienza sus obras. Qué bueno es que, como lo hemos dicho ya en otras meditaciones, comiences a revisar lo más pequeño que hay en ti para que Dios entre allí. Dios se manifiesta justo en lo que ante el mundo no tiene valor, no tiene validez.
Es allí donde Dios comienza su obra. Entonces tenemos que mirar por qué se habla de una boda, por qué se habla de un matrimonio. La imagen esponsal entre Dios e Israel ha sido una constante dinámica en el Antiguo Testamento. Por eso, al hablar de boda, aquí no se nos menciona quién es la novia, quién es el novio, no, simplemente nos dicen que hay una boda. Esta boda Juan la quiere poner en el contexto de decirnos Dios quiere casarse con su esposa, en este caso con su pueblo. Podríamos también colocarlo en nuestros términos personales. Dios quiere confirmar su relación de amor contigo. ¿Tú estás dispuesto, tú estás dispuesta a darle el sí a este amor que Dios te presenta? Miremos cómo Juan nos va poco a poco introduciendo en este camino. María está presente. El Evangelio de Juan tiene una particularidad y es que se debe leer de continuo, desde el comienzo hasta el final, y nosotros ahí vamos a entender que Juan va a presentar una forma de ser de Jesús. Sin embargo, a Jesús hay una persona que lo acompaña desde el comienzo hasta el final y es María, su madre. Esta figura que también simboliza a la iglesia como tal es la que nos llama la atención en Juan para decirnos cómo tú estás acompañando a Jesús. Tú lo has acompañado desde que nació, desde que se bautizó hasta que murió en la cruz. María es la mujer que está presente y por eso María no es tan importante como muchos creen, que por hacer milagros, que por la corona que a veces se le coloca a ella en sus apariciones o los cetros, no. ¿Por qué María es importante? Porque María es esa mamá que acompaña a su hijo desde el comienzo hasta el final. Y el hecho de que María esté presente en el Evangelio nos quiere decir que esta mujer es también la portadora de las buenas noticias. Por eso el hecho de que María sea la primera invitada a la boda es para decirnos, aquí en el evangelista Juan, es para decirnos a cada uno de nosotros, si tú quieres tener una relación profunda de amor con Dios, requieres también la presencia de la Madre de Jesús. Requieres también de la presencia de María, porque María justamente es la que cree en las promesas del Señor. Ya después de que se menciona a María, nos dice que también son llamados Jesús y sus discípulos, es decir, a esta relación de Dios con su pueblo, después de que se garantiza la presencia de María, viene ahora la presencia de Jesús y de sus discípulos. Entonces miremos en este segundo punto qué significa la madre en este evangelio. María comienza interviniendo con una frase: no tienen vino. Literalmente en griego quiere decir en ellos no ha estado el vino. ¿Qué significa esto? Que a esta relación de amor entre Dios y su pueblo no hay alegría, no hay plenitud. Y no es porque ninguno de los dos sepa corresponder a ese amor. Se trata de mirar también en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, por qué no hay alegría en mi relación con Dios. ¿Por qué no me siento pleno? ¿Por qué aún sigo pecando? ¿Por qué aún sigo siendo esclavo de tantas situaciones que me oprimen? ¿Por qué vivo en la tristeza? ¿Por qué vivo renegando? ¿Por qué vivo llorando? Qué bueno es ver que María le comunica a su hijo: ellos no tienen vino. A ellos se les acabó la alegría. Ellos no se sienten plenos. Si tú quieres superar una tristeza, dile a María que le diga a Jesús, que le diga a su hijo amado, no tiene vino. Entonces Jesús viene y hace una pregunta: ¿qué tengo yo contigo, mujer? En el texto original griego dice que a mí y a ti, es decir, como que esta situación, ¿por qué nos involucra a nosotros? No debemos intrometernos. Sin embargo, aquí Juan está haciendo una vocación muy rápida a las preguntas que se hicieron en la Anunciación. ¿Cómo será esto posible? Es decir, aquí Jesús es el que pregunta. Ya no es José, ya no es María los que pregunta, ahora es Jesús el que dirige la pregunta. Y eso es también una pregunta que Jesús te hace a ti. ¿Tú cómo quieres ser parte de mi vida, de mi proyecto? El hecho de que él no le diga madre, sino mujer,
es el hecho de evocar en María a la nueva Eva. María es ahora la mujer. María es ahora la imagen del pueblo nuevo que viene a ese encuentro de amor con el Señor. Entonces Jesús le aclara, no ha llegado mi hora, es decir, la gloria de Dios todavía no debe manifestarse. Debe pasar cierto tiempo para que esa gloria se manifieste. Es decir, todavía no se puede consumar este matrimonio. Estamos en la celebración, la consumación será más adelante. Y María, y estas son las últimas palabras que muchos biblistas ven aquí de la Virgen María, las últimas palabras de ella fueron, hagan lo que Él les diga. Es decir, el testamento de María es, si tú quieres que Jesús te dé alegría, haz lo que Él te dice. Esta frase, esta expresión, hagan lo que Él les diga, está tomada literalmente del Génesis 41, cuando José, el hijo de Jacob, está como ministro bajo el gobierno del faraón. Llega la época de la escasez. Primero una abundancia, luego llega la escasez, el hambre, el vacío. Entonces la gente acudió al faraón para decirle qué hacemos ahora que ya no tenemos comida, ya no tenemos cultivos, ya no tenemos trigo, ya no tenemos animales. El faraón, ¿qué les dice? Hagan lo que José les diga. Es decir, María replica en este evangelio esa intervención de Dios en la escasez. Si tú quieres ser saciado, si tú quieres tener plenitud, haz lo que Jesús te diga, lo que Dios diga a través de sus elegidos. Entonces es muy bonita esta imagen porque aquí María ya nos quiere decir la clave para nuestra felicidad. Si tú quieres ser feliz, haz simplemente lo que Jesús te dice. Vamos entonces con las tinajas. Nos dice el texto que ahí había 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos. Resulta que estos rituales consistían en que habían unas tinajas efectivamente llenas de agua y en ellas se tenían que meter las manos, los pies, se tenían que lavar profundamente porque la gente al entrar a la casa tenía que ya quedar limpia de todo el contacto externo. Entonces, los judíos eran muy rigurosos en esa purificación, en ese ritual. De hecho, pues en algunas meditaciones del Evangelio de Marcos también se ha dicho, se ha comentado que Jesús critica duramente esto, porque la gente se preocupa más por el exterior que no por limpiar el interior. Entonces, estas tinajas estaban puestas era para lavar, para purificar externamente a las personas. Entonces se lavaban desde los dedos hasta el codo y desde los pies, desde los dedos de los pies hasta casi las rodillas, se tenían que lavar constantemente para entrar a casa y antes de consumir los alimentos. Jesús quiere acabar con este rito. Por eso Jesús finaliza esta tradición judía. ¿Por qué? Porque la clave para Dios no está tanto en lo externo, está en cómo tú te dejas embriagar de su amor. Por eso las tinajas, que son 6, el número 6 simboliza el sexto día de la creación, es decir, el día 6 corresponde al hombre. 7 menos 1 es igual a 6. 7 es el perfecto, la perfección, Dios. ¿Qué pasa si al 7 le quito el 1? Solamente Dios es 1. Queda 6, es decir, queda la criatura, queda el ser humano. Por eso estas 6 tinajas nos hacen la evocación de la nueva humanidad. Dios quiere proponer ahora una nueva alianza. ¿Quiénes son los que llenan estas 6 tinajas? Los servidores, es decir, los diáconos, aquellas personas que se dedican a servir, a trabajar, a poner su servicio a la comunidad, a las personas. Aquí Juan nos quiere decir algo también muy bello y especial. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que experimentar el servicio. El conocimiento de Dios viene a través de los humildes y los sencillos. Entonces, esta agua de purificación ya cesa. Y aquí también hay una imagen muy bonita del evangelista Juan y está queriéndonos decir, ya lo que Juan Bautista había hecho con el agua, ya está llegando a su fin. Ahora ya no es necesaria el agua. Ahora viene el vino
que proviene de la obra y las palabras de Jesús. Qué bonito es ver en este evangelio también cómo tú vas haciendo ese proceso de transformación en tu fe. Cómo tú te acercas más a Dios, no tanto desde tanta teoría, desde tanto libro, sino desde tu servicio, desde lo que tú haces y desde cómo tú te vas purificando, te vas renovando para que ahora Jesús te llene con su alegría. Vamos a mirar entonces qué significa el vino. El texto nos dice que aquí se presenta el mejor vino. El mejor vino, es decir, la alegría plena. Viene la felicidad completa. Jesús ahora es ese novio que va a sellar esa alianza con su esposa, que es la nueva comunidad, que es en este caso la iglesia. Concluida la imagen del bautista. Es decir, ya finalizado ese bautismo externo de agua, finalizada ese anuncio que él estaba haciendo, ahora viene el mejor vino y es ahora, es en este momento, no es para después, no es en el pasado, no, es en el hoy, en el aquí, en el ahora, donde tú debes gozar y experimentar esa alegría de Dios. Cuando tú pruebas ese vino, vas a decir lo que dice el maestresala, el mayordomo. Todo el mundo sirve primero el mejor vino, luego ya cuando todos están ebrios se sirve el regular. Tú en cambio has guardado el mejor vino hasta ahora. El tiempo de Dios es perfecto. Solamente Dios sabe en qué momento debes probar de ese vino, degustarlo, compartirlo. Y qué bueno que nosotros comencemos desde allí a mirar los signos para creer en Dios. ¿Cómo sé yo si puedo creer en Dios? No esperes una sanación de una enfermedad, no esperes que te cambie de la pobreza a la riqueza de un día para otro, no esperes que Dios aparte a tu enemigo de tu vida, no esperes que Dios acabe con aquella persona que te ha hecho mal, no. ¿Cómo sé yo si estoy con Dios? Es porque yo soy feliz, porque yo soy alegre. Si yo soy alegre, ahí comienzo a demostrar que Dios está en mi vida. ¿Y cómo demuestro yo si estoy alegre? Porque soy capaz de servir y no molestar, no incomodar, no fastidiar a la otra persona. Al contrario, le sirves, le agradas, le acompañas. Por eso, cuando se ve la alegría, cuando se ve la plenitud en el ser humano, cuando se ve ese bienestar que cubre todas las dimensiones humanas, ahí es donde caemos en la cuenta de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? En la felicidad del ser humano. Si tú quieres sentir cerca la presencia de Dios, comienza a degustar su vino. Hazlo alimentándote de la palabra, hazlo sirviendo a los más necesitados, hazlo en la oración, en la contemplación, en la admiración de la creación, pero hazlo también dejando que Dios quite de tu vida eso malo, eso que te deshumaniza, y deja que Él te comience a llenar poco a poco de su alegría y de su felicidad. Por eso, cuando se ve esa felicidad, comienzan a creer en Él sus discípulos. ¿Cómo podemos superar esta crisis de fe? Viviendo felices junto a Dios. Si muchas familias, si en las iglesias, si en las comunidades nos ven felices, allí van a creer que está Dios presente. Si hubo alguien que nos enseñó a cultivar esta alegría, esta satisfacción por llevar el vino nuevo a las personas, es la Madre Teresa de Calcuta. En este tercer momento de la oración vamos a reproducir esas palabras que ella compuso para Dios, donde nosotros podamos comunicar ese aroma y ese vino de Dios para que seamos la sonrisa dulce y tierna de Dios para toda la humanidad. Dulce Jesús, ayúdanos a esparcir tu aroma donde quiera que vayamos. Inunda nuestras almas de tu espíritu y tu vida. Posee toda nuestra existencia hasta tal punto que toda nuestra vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de nosotros y mora en nosotros de tal manera que todas las almas que entren en contacto con nosotros puedan sentir tu presencia en nuestra alma. Haz que nos miren y ya no nos vean a nosotros, sino solamente a ti, oh Señor. Amén. Hagamos nuestro ejercicio de contemplación tomando dos referentes: el papel de la Madre de Nuestra Señora, la Virgen María, y
lo que significa el vino en nuestras vidas. Contemplemos esta escena, cerremos nuestros ojos, podemos ir pausando este video y vamos a contemplar cada componente de este evangelio. Lo primero, la boda. ¿Cómo está esa relación de Dios contigo? ¿Cómo está ese amor? ¿Lo has nutrido o lo has dejado de lado? ¿Qué significa María en tu vida? ¿Qué significa su presencia, sus palabras en ti? ¿Por qué la invocas? ¿Para qué la invocas? Si la invocas, ¿la escuchas? Yo invito a María en mis momentos de celebración, en mis gozos, en mis triunfos, en mis logros. Ella se hace presente. También contempla a Jesús que llega con sus discípulos. ¿Cómo Jesús hace parte de mi vida? ¿Tú en qué lugar lo tienes? Cuando debes tomar una decisión, cuando estás pasando por dificultades o también por momentos de alegría, ¿cómo tú lo acoges a Él? Ahora, el motivo de la presencia de ellos en el Evangelio. No tienen vino. No tengo vino. ¿Por qué no tengo alegría? ¿Por qué a veces vivo triste, desesperado, con mal genio, con cansancio, renegando? Dile a María que ella le diga a Jesús que se me acabó la alegría, que me hace falta un impulso para seguir adelante, que me hace falta un motivo para existir, que me hace falta un motivo para darme más en mi trabajo. Yo quiero revivir esa alegría de llegar a mi casa, a mi familia, encontrar a mis seres queridos. Debo revivir esa emoción por llegar a mi trabajo, por llegar a mi estudio. Para ello, debo dejar lo antiguo. ¿Qué imágenes de Dios debo cambiar en mí? ¿Qué cosas debo purificar en mi fe? Imagino a estos servidores cargando el agua de un lugar a otro. Imagínalo llevando sus baldes, sus cántaros para llenar estas tinajas, el esfuerzo que implicó para ellos ir hasta el pozo, sacar el agua, recorrer sin derramar ninguna gota todo el camino hasta llegar a la casa y llenar esas tinajas. En tu vida, ¿tú cómo sirves a los demás? ¿Cómo llenas las tinajas que hay en tu vida, pero también en la vida de los demás? ¿Cómo tú te prestas al servicio? ¿Cómo tú acompañas? ¿Cómo tú tienes que hacer ese ejercicio de llenar, sacar, mover y vaciar? ¿Cómo hago eso con mis seres queridos, con mis compañeros, con mis hermanos, con mi familia? Y finalmente, qué bonito es que en el momento de la oración, de la Eucaristía, cuando tú te unes a Dios, ¿cómo se siente esa alegría? ¿Cómo celebras esa gloria de Dios? Contempla en este momento y deja que tu corazón y el Espíritu te guíen por la profundidad del amor de Dios. Después de haber hecho este camino, de haber hecho estos primeros 4 pasos, vamos a volver a este texto. Entonces tomamos la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Pausamos y leemos nuevamente el Evangelio. Vamos con nuestro primer paso, que es la lectura, donde respondemos qué dice el texto. En ese sentido vamos a profundizar estas preguntas. ¿Qué personajes están presentes? ¿Dónde se realiza la escena? ¿Cómo es el diálogo entre la madre y Jesús? ¿Qué pasa con las tinajas de agua? ¿Qué sucede con el agua y el vino? Pausemos y respondamos. En la meditación, segundo paso de la lección divina, donde respondemos la pregunta ¿qué quiere decir el texto? Vamos a apoyarnos en estos interrogantes. ¿Por qué se habla de una boda en Caná? ¿Por qué María es la primera invitada y luego Jesús? ¿Qué significa la orden de María? Hagan lo que Él les diga. ¿Por qué se usaron las tinajas de la purificación?
¿Quiénes se dan cuenta del suceso y por qué? ¿Qué significa manifestar la gloria y creer en Jesús? Pausemos y demos respuesta a esos interrogantes. Continuamos con nuestro tercer paso, que es la oración. Recordemos que en este momento es donde yo me comunico con Dios desde lo que le quiero decir a través del texto. A estas palabras agreguemos las que salen de nuestro corazón. Me falta un motivo para sonreír. A veces desisto en mi creer. Sin embargo, llegas con tu madre, porque sin ti no estoy completo. Déjame servirte y dame las fuerzas para llenar mis tinajas. Solo en el amor descubro tu felicidad. Así me muestras tu gloria. Amén. En el cuarto paso, la contemplación, vamos a profundizar el texto, haciendo un momento de silencio y reviviendo este encuentro con el Señor en su palabra. ¿Cómo prepararías tu encuentro de amor con Dios? ¿Por qué a veces hace falta el vino? ¿Qué significa María en tu casa, en tu fiesta? ¿Cómo Jesús dinamiza y alegra la fiesta de tu vida? ¿Qué significa cambiar dentro de ti el agua por el vino? Pausemos y contemplemos. Hemos llegado a nuestro quinto paso, que es la acción, que es donde nosotros ponemos por obra lo que el Señor nos quiere decir. Que sea este el momento para que tú concretes para esta semana, para este día, una acción donde se manifieste justamente la gloria de Dios en tu ser. Recordamos la invitación que hacemos desde esta lección divina, a asistir a nuestro templo. Celebremos los sacramentos, la reconciliación, la Eucaristía. Hagamos oración constante con la palabra. No dejemos de hacer la ofrenda en nuestro templo parroquial o a la persona más necesitada. También no dejemos de lado hacer la ofrenda del tiempo, del diálogo, del servicio, la presencia. Y finalmente suscríbete a este canal y comparte este video para que la palabra de Dios llegue a los demás. Recuerda que la palabra se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Nos encomendamos a la luz de María Santísima, pidiéndole a ella que nos conceda lo que más nos conviene según la voluntad del Señor. Para esta oración vamos a profundizar su testamento. Voy a hacer lo que Jesús me diga. Voy a hacer lo que Jesús me diga. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe siempre, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por estar en este subsidio. Esperamos que sea de gran provecho para ustedes. Que tengan una feliz jornada y bendiciones en el Señor.